esta tarde. Es un gusto vernos de nuevo todos, ¿verdad? Quiero compartirles también un poquito del viaje misionero. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Valeria Melchum. Soy fan de hacer viajes misioneros. En mi lista siempre pensé que el viaje más increíble había sido el viaje que tuve a Israel. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al estar en este viaje en Oaxaca, Dios quebrantó mi corazón. Pareciera que era el bálsamo perfecto que urgía realizar mi Padre Dios una vez más en mi vida y jamás poder olvidarlo. Aprendí a mantener una fe viva, simple y sencilla, como ellos, llenas de sueños, como mis hermanos en Oaxaca. A ellos el miedo no los para, la incertidumbre no los agobia, las prisas no les quitan la paz. Mis hermanos en Oaxaca no conocen las limitaciones. La perspectiva de Dios sobre sus vidas les desafía a que nada ni nadie, ni mucho menos las carencias, dejen a un lado el afecto que ellos tienen de fe, el acto que ellos tienen en fe. El tiempo de calidad, todos unidos en armonía, unificados, siendo cada uno tan diferentes y al mismo tiempo iguales para Cristo. La manera en la que mis hermanos mantienen una fe llenas de amor, convertidos en actos, llenos de paciencia, no obstante, despojándose de su tiempo y dándonos de sus primicias con todo su corazón para compartirnos ese gesto de tiempo, de calidad de Cristo. Definitivamente se cumplió el propósito de este viaje para todos. Todos somos servidores de Cristo con un gran ministerio. La misión Nueva Fe nos dejó, al menos a mí, yo creo que a todos, con una nueva fe en mi corazón, buscando siempre la excelencia, porque sin esencia de Dios la vida solo es un espectáculo. Hermanos, concentrémonos siempre en Dios, que es nuestro buen pastor. Él nos da reposo, Él es nuestro bálsamo y Él es el restaurador de nuestras almas y Él es el guiador siempre de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Como dijo Charlene y como dijo Valeria, esta fue una experiencia para todos, que esta yo no la cambiaría por nada del mundo. Fue una experiencia desde cuando salimos del aeropuerto, que éramos todos que salimos, hasta que llegamos a Oaxaca. Aprendimos a ser humildes. Los hermanos de allá son bien humildes. Nosotros estamos bien chiqueados con lo que tenemos aquí. Nosotros cuando llegamos allá, como dijeron, llegamos al hotel, unos cuartos tenían problemas, se hundieron. A mí me tocó el mejor, yo no tuve ningún problema. No se me fue el agua, yo tenía agua caliente y todo. Pero aparte de todo eso, como estaba diciendo Valeria y Charlene, así nos levantamos en la mañana, teníamos devocional a las 7 de la mañana, el café no faltaba allá, el café siempre está ahí. Pero saliendo de ahí nos íbamos a la iglesia, nos íbamos con los hermanos. Era algo como chistoso, ¿no? Porque los hermanos llegaban con sus carros, llegaban y no, pues donde quepas, ahí súbete y ahí vámonos, ¿no? Ahí hay fotos que vamos ahí muchos atrás colgados en los troques. Pero en cuanto llegamos a la iglesia, todo cambiaba, todo cambiaba. Los hermanos no nos dejaban que les ayudáramos. Bien humildes los hermanos. Los hermanos siempre siéntense, tomen asiento. Nosotros les servimos a cada rato, nos paramos para algo. Oh, no se levanten, hermanos, aquí nosotros. Los hermanos no comían con nosotros por atendernos tanto también que nos atendían a nosotros. No comían hasta que nosotros acabamos, ellos comían. Ellos tienen un buen corazón, hermanos. Como saben, yo trabajo en el sonido y multimedia y siempre cuando voy a iglesias, pues me llama la atención. Le decía a Eric, Giovanni, a Mario también, cómo nosotros nos quejamos por todo lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un buen sonido, tenemos un mixer, tenemos bocinas, pero así todavía nos quejamos, que está muy recio, que no se oye, que se le corta el micrófono al pastor, cosas que no tienen sentido. O no me lo tomen a mal, ¿verdad? Pero cosas que no tienen sentido. Hermanos, cuando estábamos allá, lo único que tenían era una bocina más chica que esa que está allá arriba. 2 micrófonos que no servían
y un mixer que parecía de juguete. A mí me quebrantó. Les digo porque como yo trabajo con el sonido, sí me quebrantó bien mucho. Pero aprendí que eso no para a la iglesia de seguir sirviendo. Los hermanos con poquito que tienen, las guitarras de las rondallas todas dobladas, quebrar sus guitarras, pero eso no paraba de que esa iglesia siguiera sirviendo. Yo le doy gracias a Dios porque me dejó ir, ser parte misionero con mi familia, con mi esposa y mi hija, a Oaxaca. Pero también nos tocó ir a repartir folletos, pero también nos tocó ir a un hospital de niños. Eso también me quebrantó. El puro hecho de ir, de hecho la primera noche que íbamos ahí empezó a llover y no pudimos ir por la lluvia, no pudimos ir, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Mario se agarró con los jóvenes, Eric también, y empezamos ahí con la rondalla y empezamos a cantar como iglesias, las dos iglesias juntas ese día. Pero los hermanos todavía, no, mañana vamos a ir, llueva o truene, mañana vamos a ir. Bueno, pues sí, nos vamos mañana. Y sí, mirábamos como que estábamos mirando para las nubes y ahí venían, pues así nos fuimos. Llegamos al hospital porque no sabíamos cómo iba a hacer eso, no sabíamos cómo iba a hacer lo que íbamos a hacer ahí. Llegamos, se bajó todo el grupo de la rondalla, son como unos 12, más de 12, entre niños chiquitos. El más chiquito de la rondalla tiene 8 años, sí, como Caleb, y el más grande que debe ser como unos 16, 18, por ahí, ¿verdad? Pero llegamos, se bajó el equipo de la rondalla, estamos afuera de un hospital de niños. Y ellos empezaron a tocar, el hermano empezó a predicar poquito y ya pues preguntamos qué es lo que íbamos a hacer. Y ya nos explicó el hermano Fer que no todos los papás pueden entrar a los cuartos donde están sus niños, que nomás una persona puede entrar, sea el papá o sea la mamá. Entonces nomás entra uno y sale uno y así se la llevan todo el día se la llevan así. Esa noche que fuimos, pudimos orar por unas personas ahí. Pero como padre, yo sé los que tienen hijos, es una desesperación de que sabes de que tu hijo está allá adentro, pero nomás una persona puede entrar. Entonces estábamos allá afuera orando, cuando salían se cambiaban entre los papás. Empezó a cantar la rondalla, pastor y uno de los muchachos empezamos a orar con gente ahí, había ropa y también la iglesia aportó tamales y café. Hermanos, esa es una iglesia trabajadora. Esa es una iglesia que sí trabaja, hermanos. El puro hecho de ir ahí al hospital de niños, darles consuelo a esos papás que no pueden estar adentro con ellos, es quebrantante. Yo sí lloré, no lo niego, yo sí lloré. Que hasta ahorita también soy bien chillona, pero como padre duelen los hijos. Y el no estar con ellos es muy difícil, ¿eh? Y esa me dio otra lección, de que siempre tenemos que estar atentos a nuestros hijos también. Y aparte de ponernos a servir donde el Señor nos mande, sea donde sea un hospital, sea en una iglesia, sea en donde sea, tenemos que servir. Dice la Biblia que Dios nos mandó a ser discípulos en todas las naciones, y creo que en este transcurso de Oaxaca, creo que sí ayudamos mucho. Pero también no se me olvida el testimonio del hermano Daniel. Jorge también lo conoce. Los hermanos de la iglesia de ahí, nosotros pensábamos que llegaban por sí mismos, los hermanos más grandes. Pero después ya el hermano Dani nos estaba contando su testimonio. El testimonio de él dice que él llegó porque sus hijos llegaron ahí primero. Hermanos, qué bendición, hermanos. También el pastor nos decía que allá se usa mucho el mezcal. Es mezcal, lo que toman mucho. Entonces, donde quiera que va uno, hay mezcal.
a mí me tocó con Jorge estar ayudando ahí en la iglesia cuando los otros muchachos se fueron a poner láminas a una casa. Y tuve chance de conversar con el hermano Dani. Y él me decía que me contó su testimonio, que está fuerte su testimonio, y me llamó mucho la atención porque dice que era un alcohólico, fue alcohólico, drogadito. Dice que cayó mucho en la drogadicción, que quedó hasta flaquito. No lo conocían a él, pero algo cambió en su vida. Y dice que porque ya su familia se había desapartado, sus hijos se habían ya desapartado de él. Por parte, él me estaba contando, y lo voy a resumir porque yo no sé, que no tengo mucho tiempo, pero por parte de sus hijos que empezaron a ir a la iglesia, él empezó a ir a la iglesia. Él empezó a congregarse en esa iglesia. Él empezó a servir en esa iglesia. Y eso es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición. Hermanos, yo sé que nosotros a veces estamos cómodos aquí, pero en realidad, hermanos, esa iglesia nos enseñó mucho. Tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a donde Dios nos mande. No nomás aquí, que estamos cómodos aquí, hermanos. Tenemos que salir a buscar a gente que está perdida allá afuera. Hay mucha gente con necesidad, pero nosotros a veces nos conformamos. Deberíamos de salirnos a trabajar así como Dios nos lo manda. Hermanos, esta es una experiencia muy diferente a la de Yucatán 2020. No la cambiaría por nada, y esperamos que podamos regresar otra vez con los hermanos a Oaxaca. Dios los bendiga, hermanos. De lo que nuestra ofrenda, nuestro compromiso con la iglesia de Oaxaca hace allá, ¿verdad? Los hermanos querían que participáramos en todo lo que, las actividades que ellos tienen, como estaban mencionando lo del hospital, en los diferentes, cada día de la semana ellos tienen una actividad, ya sea en casas de oración, ¿verdad? Van y tienen, no casas de oración, ¿cómo se dice? Células de oración. En diferentes lugares también tienen una noche donde visitan una cárcel también. El hermano Daniel junto con el pastor van a una cárcel y hablan con los presos, y después tienen miércoles de estudio bíblico donde se aprenden diferentes textos. Yo sé que Sharon y Jorge les tocó estar en uno de los estudios, ¿verdad? Entonces los hermanos querían que nosotros fuéramos parte de todas las actividades que hacían con lo que nosotros mandamos, ¿verdad? Entonces creo que la gran parte que vimos fue lo del hospital, donde ellos hacen tamales de a montón, ¿verdad? Si a nosotros nos dieron como 4 tamales una noche que nos sirvieron cena, era una hielera gigantesca de puros tamales y café, y nosotros estábamos así como que, bueno, vamos a que comprar vasos desechables, ¿no? Para que se le esté dando café a las personas, pero una de las leyes que tienen en ese lugar es que no pueden usar nada desechable. Entonces lo que ellos hacen es, todas las noches que van o cada que les toca ir al hospital, ellos tienen un montón de tazas de plástico que son las que usan para darles el café a las personas que están allá afuera, y ya después las personas como que ya saben, entonces las personas que les dábamos café, nos regresaban otra vez la taza, ¿no? O si querían más, ahí, entonces era llevar café. Nosotros, así que Moy estaba diciendo que a veces nos quejamos, ¿no? Y nosotras como en el café, que hacemos café, no sé, para unas 40 personas, para ellos pues eran más de 40 las personas que estaban allá afuera, y no nada más era para los papás, sino también como para los guardias del hospital y las personas que salían, enfermeros que salían de no sé, de su turno de la tarde, del día. Entonces fue bonito como ver como los niños de nosotros también estaban, ¿verdad?, peleándose por querer dar un folleto, porque aparte de los tamales y el café, pues dábamos, ¿no? Junto con los tamalitos se daba el folletito, y pues sí, ocupaban oración, también se oraba por ellos, ¿no? Entonces, los hermanos, como les digo, tienen una actividad cada día de la semana y no se cansan, y no los escuché quejarse, sino al contrario, ¿verdad? Estaban como ansiosos de querer hacer más y más por las cosas del Señor. Aprendimos de su cultura en el sentido de que especialmente donde ellos están, donde viven, tienen
una cultura de como de servicio, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar te regalan un terreno para que tú estés, pero tienen como ciertos requisitos, ¿no? Tú tienes que proveer servicio a la comunidad. Entonces, por ejemplo, algunos hermanos tenían que trabajar para el gobierno, algunos mayormente para el gobierno, ¿no? Que tienen que prestar como su servicio, y cuando los llaman, pues tienen que ir a ayudar al municipio, ¿no? Entonces, eso fue algo que aprendimos, y también una de las cosas que vimos fue, así como dijo Moy, ¿verdad? Estamos muy chiqueados. Muchos de los hermanos, yo creo que a mis hijas nunca les había tocado usar un baño del estilo que usamos allá, ¿no? Que me estoy riendo porque algunos de los hermanos era, ok, le echo el agua, pero ¿dónde le bajo? Y nosotros, no, es que no le tienes que bajar, o sea, es la presión del agua que hace, ¿verdad? Que ayuda allá en el excusado, ¿no? Pero me está riendo porque no todos nos hemos tenido que pasar por eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una grande bendición, que a veces no nos ponemos a pensar de que en otros lugares pues no tienen esta cosita para bajarle al baño, ¿no? Entonces es muy diferente, y yo creo que en lo personal, pues no sé si muchos saben, ¿verdad? Pero nosotros vivimos allá como por 6 años, y yo tenía creo que como más de 40 años que no regresaba a Oaxaca. Y fue como curioso el poder ver que los años que yo estuve allí cuando estaba chiquita, no han cambiado muchas cosas, especialmente en todo esto de la modernización. O sea, los baños, digo, no, pues yo creo que desde ese año pues no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, es ver otra vez cómo es que Dios nos bendice tanto, y no nos ponemos a pensar en el agua, el acarrear agua a nuestra casa, el que nos llegue el agua por tubería y no tienen tubería todavía. Entonces, tienen que batallar con pipas de agua, ¿no? Y tienen que pedir, por ejemplo, cuando fue no, yo pienso que cada semana han de pedir en agua en el templo, porque pues se tiene que usar para el baño y se tiene que usar para varias cosas, ¿no? Entonces es con el dinero que nosotros mandamos ayuda a comprar diferentes veces el agua, como esta vez que fueron los bautizos, pues tenía una alberca bien gigante, y pues esa la tuvieron que llenar, ¿verdad? Y comprar agua de pipa, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia en el sentido también de poder convivir con los hermanos que somos de aquí también, y el poder, ¿verdad? No sé, cada mañana o cada tarde el poder platicar de lo que vivimos ese día, ¿no? El caminar, yo sé que yo no me subí atrás en el pick-up, pero yo sé que muchos de los niños con los papás sí se fueron, pero era algo que al menos a mis niñas fue así como que, yo quiero volverme a ir por atrás del pick-up, o quiero volverme a ir así todos apretados, ¿no? Entonces, me dio gusto el poder conocer a los hermanos, porque nos querían conocer, ¿verdad? Yo sé que no todos pudimos ir, pero ellos están muy agradecidos con cada uno de ustedes, que da su ofrenda, ¿verdad? Entonces, tan siquiera si ustedes pudieran dar a lo mejor $1 más de lo que dan, les aseguro que el dinero se usa bien, y no es para ellos el dinero, es para la obra del Señor, que todo lo que hacen ellos, el comprar las cosas. Una de las cosas que hacen también entre semana es también ayudar a los niños de las escuelas donde vienen, y les dan desayuno, pero también les dan como la ayuda de que se ocupan ayuda como en sus clases, el poder regularizarse. Una de las de lo que ellos hacen es, les dicen así como a los niños que van a dar clases de inglés para que puedan agarrar a más niños, ¿no? Pero la petición de una de las muchachas era que alguien pudiera venir y que de verdad supiera inglés. Thank you, mija. Que supiera inglés, que les pudiera ayudar, porque ellas están tratando de ver así como cómo les enseñamos inglés, ¿no? Entonces, es una de las peticiones que ellos tenían, que pudiera alguien, ¿verdad? Que sepa hablar bien inglés, que pudiera ayudarles en las clases de los sábados, porque esa es la forma en que hacen que los niños quieran venir, ¿no? Que quieran venir para seguir aprendiendo, y ahí es como ya después les presentan el plan de salvación, ¿no? Entonces, fue muy bonito el poder ver a todos los que se bautizaron ahí, ¿verdad? Nosotros
tuvimos dos, que gracias a Dios que tuvimos dos bautizos, pero ellos tuvieron bastantes y mirábamos cómo entraban y entraban los hijos y los papás a bautizarse. Fue muy, muy bonito. Y muy bonito también ver el cómo ellos cantan, ¿no? Cantan y cómo los niños tocan y siguen aprendiendo. A lo mejor no están perfectos, pero ellos lo hacen de corazón, ¿verdad? De corazón, y te das cuenta cómo te tratan de servir y cómo cantan a Dios en los servicios que tuvimos con ellos. Y prestan su servicio, ¿verdad? Así como dijeron los demás, prestan su servicio, no les importaba no ir a trabajar toda esa semana con tal de estar para nosotros el que nos llevaran la verdad no nos llevaban tan lejos, ya después nos dimos cuenta porque creíamos que el templo de donde nos estábamos quedando en el hotel estaba bastante lejos, ya como 2 días antes, 3 días antes nos dimos cuenta que podías llegar más rápido caminando que cuando venían por nosotros en el carro, ¿no? Pero era una carretera que cruzaba entre el medio del hotel y donde estaba el templo, entonces era así como un poquito peligroso, ¿verdad? Entonces los hermanos estaban preocupados de que no nos pasara nada porque una de las peticiones era que oráramos por la familia donde está el templo, ¿no? Porque la hermana del pastor, que fue la que, no sé si se acuerdan que dijimos que falleció en diciembre, ella cruzando esa calle fue donde la atropellaron y ahí se murió, ¿verdad? Entonces para ella, todos estaban muy tristes y al mismo tiempo así como emocionados porque la hermana quería conocernos, ¿verdad? Y era la que estaba planeando como que se nos iba a dar de comer y cómo iban a estar todas las actividades, ¿verdad? Entonces para ellos era así como muy triste y contentos a la vez porque ella no pudo participar físicamente, ¿verdad? Con los demás. Y la gran petición era esa, de que pudiéramos orar por la familia de ella, por su esposo, por sus 2 hijos que también están allí, ¿verdad? Y el seguir orando simplemente por toda la congregación y por un lugar, así como dice Gio, por un lugar para que ellos se puedan congregar, porque donde están pues es el lugar de dueños de la esposa, donde la esposa que se murió, la hermana que se murió. Entonces aunque no los han sacado ni les han dicho nada, pero sí nos decían así como que ya les limitaban ciertas cosas, ¿no? O a lo mejor no podían usar a cierto lugar del templo. Entonces creo que la gran petición es esa, seguir orando por la familia de la hermana y también seguir orando, ¿verdad? Para que ellos puedan conseguir un lugar donde poder estar y que sea de ellos, ¿verdad? Y que puedan seguir creciendo y haciendo diferentes actividades como lo están haciendo, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios porque nos dio la forma de poder ir para allá, porque pudimos conocer y convivir con los hermanos de la iglesia y porque sé que lo que nosotros, por poco que hacemos, a lo mejor ayudándoles monetariamente, económicamente, para ellos es bastante, ¿verdad? Para ellos es bastante. Entonces, no se cansen de dar, no se cansen de agregar a lo mejor $1 más, porque de verdad es algo que les ayuda a ellos bastante. ¿Okay? Dios les bendiga. Y una de las primeras cosas que a mí me sorprendió mucho de la iglesia fue cuánto dura su servicio. Nosotros llegamos el domingo y dijimos, ¿sabes qué? Mira, vamos al servicio, después del servicio comemos con ellos juntos y de ahí nos vamos todos juntos a pasear al centro, ¿verdad? Dijimos, vamos a tener tiempo suficiente para eso porque su servicio inicia igual que nosotros a las 3. Dijimos, no, pues a las 5 nos desocupamos, estamos a media hora del centro, nos vamos a pasear después de ahí. Vaya sorpresa, Yuriko. Llegamos y que, no, es que el servicio dura 5 horas. Y yo dije, ay, no se están cotorreando, ¿verdad? No es cierto. No duró 5, 4 horas y media. Pero sí duró así. Entonces, si hoy salimos a las 5, no se quejen, ¿ok? Solamente duró 2 horas del servicio, ¿ok? Entonces, no se quejen de eso, no es cierto, pero voy a tratar de no terminar tan tarde, ¿verdad? Yo sé que ya avanzamos un poquito, pero fue de bendición para ustedes escuchar los testimonios, ¿verdad que sí? Es bonito ver la manera en cómo Dios trabaja en ello. Varios de ustedes ya me preguntaron si lo vamos a volver a hacer. La idea es hacerlo otra vez, ¿verdad? Probablemente en algún momento del próximo año, ¿verdad? Lo único, ¿verdad? Es que a mí se me complica porque pues aquí sí me dan ustedes el permiso de ir, pero en mi trabajo, en el otro, es donde se me complica hacer una semana, ¿verdad? Para volver a ir, pero buscamos la manera de ir. Los hermanos están bien emocionados. El pastor me mandó un mensaje el lunes después de que terminó el viaje misionero.
Y me dijo, hermano, me dijo, nunca me había pasado esto. Me dijo, sí, ¿verdad? Nunca me había pasado eso, pero estoy bien triste. Me dijo, estoy bien triste porque ya no están aquí ustedes, ¿verdad? Y no tengo ni ganas de ir a trabajar, me dijo el pastor, ¿verdad? Y fue mucha, ¿verdad? La comunión y la unidad y la conexión que hubo así entre iglesias, y por eso estamos bien agradecidos, ¿verdad? Entonces, pronto les avisaremos, ¿verdad? Cuando hay otra oportunidad de ir. Yo les recomiendo mucho, ¿verdad? Que vayan, participen de ello, porque sí son muchas las carencias que tienen, pero también podemos ver, mira, muchas veces damos ofrenda, ¿verdad? Y damos ofrenda y mandamos, pero no es posible darnos cuenta en cómo se utiliza ese dinero, ¿verdad? Y en qué manera estamos siendo de bendición. Y la verdad, al estar ahí, te das cuenta de eso, ¿verdad? De todas las cosas, como nos entramos al lugar, ¿verdad? Y nos decían, no, mira, es que el adoquín que pusimos aquí, eso fue gracias a las ofrendas que ustedes mandaron, ¿verdad? Y los baños que están aquí, gracias a la ofrenda que ustedes dieron, ¿no? Y es manera bonita de darte cuenta en cómo estamos siendo de bendición para ellos. Pero bueno, abran sus Biblias ahí en 1 Samuel, capítulo 19, que es donde vamos a estar enfocados el día de hoy. Para contexto, ¿verdad? Aquellos que tal vez no vieron la semana pasada hablamos un poquito acerca de la envidia, ¿verdad? Fue un mensaje bastante fuerte, ¿verdad? Que en lo personal fue de mucha bendición. Está ahí disponible en YouTube. Gracias, Dani, Omar, ¿verdad? Todos los que ayudan con eso. Les agradecemos mucho, ¿verdad? Toda la semana pasada vimos eso, la manera en cómo la envidia comenzó a carcomer la vida de Saúl, ¿no? Y empezó a generarse y a crecer la envidia de él en contra del rey, del ungido del Señor David, ¿no? En los versículos que vemos, ¿verdad? En el capítulo 19, vemos cómo es que esta envidia de Saúl hacia David sigue creciendo, ¿no? De hecho, en el versículo 28 y 29 de 1 Samuel 18, dice lo siguiente, dice, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, dice el 29, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida, dice así, ¿verdad? Entonces, Saúl, hermanos, literalmente odiaba a David, ¿verdad? Era una persona que no soportaba a David, había mucha envidia a él, una envidia, hermanos, que inició, ¿verdad? Un periodo muy fuerte de persecución en contra de David. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 19 de Primera de Samuel, ¿verdad? Cómo es que Saúl comienza, ¿verdad? A perseguir a David de una manera bastante violenta, ¿no? Ahora, donde te quiero llevar el día de hoy, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos, sí, en la persecución de Saúl hacia David, pero también la manera en cómo Dios cuidó a su siervo. ¿Okay? Mira, hablar acerca del cuidado de Dios para nuestras vidas es uno de los temas más populares en los salones de los niños, ¿no? Y cuando están chiquitos, es algo que siempre les enseñamos, Dios cuida de ti, ¿verdad? Y Dios te ama y Dios te cuida. Y cuando vas a la escuela, Dios te cuida, ¿verdad? Y es algo que constantemente le enseñamos a los niños, que Dios nos cuida. Conforme crecemos y nos hacemos más adultos, este tema como que ya no lo tocamos muchas veces, ¿no? Y no es un tema que frecuentamos cuando crecemos, ¿no? Como si de alguna manera cuando crecemos ya no tenemos miedo, ¿no? Y es como si conforme nos hacemos más adultos ya no existe esta incertidumbre de quién cuida de nosotros. Pero tú no me dejarás mentir, ¿verdad? Por más grandes que estemos, hermanos, primero que nada el peligro no desaparece, ¿verdad? Todos los días, hermanos, nos enfrentamos a peligros. No tan solo eso, pero conforme más viejos nos hacemos, hermanos, no significa que se nos va el miedo, ¿verdad? ¿Cuántos miedosos tenemos aquí en la casa? Si hay 2 que 3, ¿verdad? Que nos da miedo las cosas. Yo siempre me enojo con Karel, ¿verdad? Porque Karel hace unas cosas bien raras en la casa. Se le ocurre, ¿verdad? En las puertas, así como en las puertas, va a dejar colgados los suéteres. No me despierto en la madrugada y veo el suéter y lo primero que pienso es, ¿quién está ahí? ¿No? Porque pues está colgada la cabecita, ¿verdad? Y así, digo, pues ¿quién está ahí? ¿No? Y primero abro la puerta y como que me da miedito, ¿verdad? Y después digo, no, pues es un suéter, ¿no? Y de repente así salen a la luz nuestros miedos, ¿no? Y hermanos, conforme nos hacemos más viejos, no necesariamente desaparece el miedo. Muchas veces hay personas que le tenemos miedo y ahora, eso, hermanos, es una situación bastante chusca, pero hay personas aquí que tenemos miedo de repente cuando salimos del trabajo, ¿no? Y en las carreteras, y tenemos miedo a las enfermedades, y tenemos miedo a diferentes cosas, ¿no? Entonces, hermanos,
hoy, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos en eso, ¿verdad? Dios cuida de sus hijos. ¿Oyeron eso? Yo pensé que iban a estar más emocionados por eso, pero Dios cuida de sus hijos. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios está al tanto de nosotros. Y 1 Samuel 19 es un ejemplo de eso. 1 Samuel capítulo 19, versículos 1 al 6 dice lo siguiente, ¿lo tenemos? Dice de la siguiente manera: Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya ahí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar, ¿verdad? Jonatán cuidando a David. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey, le dijo Jonatán a Saúl, el rey no debe pecar contra su siervo David. Él nunca ha hecho nada para dañarte. De hecho, siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido, le dijo Jonatán a Saúl. Versículo 5 dice: ¿te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto, dijo así. Oh, hermano, Saúl prometió que iba a mantener con vida a David. Hermanos, mira, ahí va el primer punto de esta tarde. Dios, hermanos, nos cuida en medio de la persecución. Dios nos cuida en medio de la prueba. Ahora escucha esto, no necesariamente la elimina de nuestras vidas, ¿ok? No necesariamente elimina la prueba de nuestras vidas. Ahora piensen eso, Dios, hermanos, pudo muy fácilmente eliminar a Saúl por completo desde el momento en el que ungió a David. ¿No hubiese sido el mejor de los escenarios para David que lo ungieran y inmediatamente después, no sé, Saúl muriera de alguna u otra manera? Hermanos, Dios muy fácilmente pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, hermanos, no siempre nos quita a los Saúles enfrente de nuestras vidas, pero tampoco nos deja enfrentarnos a Él sin la presencia de Dios. Hermanos, la Biblia no nos da un número exacto del tiempo que David fue perseguido por Saúl, pero mira, si hacemos las cuentas, nos vamos a dar algo bien interesante. Sabemos una cosa, David, hermanos, fue ungido siendo un adolescente. Es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Que David fue ungido siendo un adolescente. ¿Qué te gusta? Unos 13, 15 años, ¿verdad? La persecución de Saúl en contra de David se inició unos años después de ser ungido, ¿verdad? Y la Biblia, ya en 2 de Samuel capítulo 5:4, nos dice que David no llegó a ser rey de Israel hasta que tuvo 30 años. 30 años tenía David cuando le dieron el trono de Israel. ¿Sabes qué me dice eso, hermanos? Que desde el momento en que fue ungido, o que Saúl empezó a perseguir a David, pasaron entre 10 a 15 años en que David era constantemente perseguido por el enemigo. 10 a 15 años de persecución. Ahora, hermanos, esa era la realidad de David, pero te digo algo, es nuestra realidad también. Es nuestra realidad también. Dios, hermanos, no promete una vida sin pruebas. Dios no promete una vida sin persecución, pero nos promete su presencia en medio de la batalla. Eso sí nos promete Dios. El Salmo 34 dice lo siguiente: muchas, no dice pocas, no dice ciertas. No, hermanos, la palabra de Dios en el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, dice así. Muchas son las aflicciones del justo. Segunda de Timoteo 3:12 dice lo siguiente: todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, dice, sufrirá persecución, dice así. Ahora escucha esto, no dice que todo aquel que viva una vida de sumisión ante Dios sufrirá persecución. Dice, todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo recibirá persecución. El simple deseo
en nosotros de querer vivir una vida sometida a Cristo, nos pone como blanco del enemigo. No tienes que ser perfecta. Con el simple hecho de quererlo, te vuelves un blanco del enemigo. Todo el que quiera, dice, vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero hermanos, dilo bien fuerte conmigo. Dios cuida al que le sirve. Dilo bien fuerte conmigo. Dios cuida a los que le sirven. Hermanos, y mira, tú y yo tenemos a un envidioso en común. Todos aquí tenemos al mismo envidioso en común. Y ese envidioso se llama Satanás. Un enemigo, hermanos, que envidia nuestra sumisión a Cristo. Un envidioso, hermanos, que envidia nuestra devoción a Cristo. Mira, cuando tú te sientas por la mañana a leer tu Biblia y a poner a tu familia en oración, hay un envidioso que te está viendo. ¿Y sabes quién es? Satanás. Hay un enemigo, hermanos, que envidia cuando le servimos a Cristo. Él añora que tú le sirvas a Él, pero cuando ve que le sirves a Cristo, el enemigo, hermanos, te tiene lista. ¿Por qué? Porque Él quiere Él. Pero el salmista, hermanos, dice ahí el versículo el 34, dice, muchos son las aflicciones del justo, dice así. Pero te dejé sin leer la segunda parte. Muchos son las aflicciones del justo, de todas ellas las librará el Señor, dice así. De todas ellas las librará el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos cuida, Dios te cuida, Dios te cuida, Dios te cuida. ¿No es algo bonito de saber que Dios está al pendiente de nosotros? ¿De qué manera cuidó Dios a David, hermanos? Sencillo, ¿verdad? Dios usó a personas que cuidaran a David. En el caso de David, ¿verdad? Dios no envió ángeles para que lo protegieran. No, hermanos. En el caso de David, Dios envió a un amigo. Dios envió a un amigo. Mira lo que dice el versículo 1 al 3 una vez más. Dice, Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David o a su amistad con David, le contó acerca de los planes de su padre y le dijo, mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya ahí conmigo y luego hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que queda, lo que pueda averiguar. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jonatán con David? Lo cuidó. Jonatán cuidó a su amigo. ¿Oíste eso? No lo puso en peligro, buscó la manera de cuidarlo. Escucha esto, un verdadero amigo cuida de ti. Un verdadero amigo, ¿dónde están los adolescentes? Tráiganlos, métanlos. Todas las mamás, qué bueno que escucharan eso los adolescentes, ¿verdad? Escucha esto, un buen amigo no te pone en lugares peligrosos. Un buen amigo no te lleva a lugares peligrosos. Un buen amigo no te un amigo de verdad tu bienestar. ¿Oíste eso? Analiza tus amistades. ¿Dónde te están llevando tus amigos? Proverbios 17:17, todo el mundo hemos escuchado este proverbio. Dice, en todo tiempo ama el amigo, dice así. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mira, ¿sabes algo? Todos ocupamos buenos amigos. Todos ocupamos buenos amigos. Ocupamos amigos que nos muestren su lealtad. Amigos que estén con nosotros en las buenas y en las malas. Amigos que no solo se presenten, ¿verdad?, cuando nos dan un cheque. Amigos que no únicamente se presenten cuando nos está yendo bien, sino que estén presentes cuando estemos atravesando por valles. Cuando hay tiempo de necesidad, amigos que ahí estén. Mira, me tocó compartir un ratito, ¿verdad?, en el funeral del papá de Martín. Y ¿saben algo que a mí me hizo sentir bien contento? El hecho de que el pastor no era el único en ese lugar. A mí me encantó el hecho de que llegamos a ese lugar y habían otros hermanos de la iglesia ahí. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos es cuando nos damos cuenta quiénes son los verdaderos amigos. Hermanos, cuando todo nos va bien, todo el mundo quiere ser tu camarada. Pero cuando caminas por valles oscuros, ahí no están, ¿verdad? Hermanos, ocupamos amigos como Jonatán, que cuando David vio que venía el enemigo en contra de él, Jonatán le dijo, trucha, pon atención, yo te voy a decir, haz caso y te escondes. Hermanos, ocupamos amigos así.
Pero ¿sabes algo? Saúl hizo una promesa. Dijo, yo te prometo por Dios, dijo, por Dios te lo juro, que no voy a tocar a David. ¿Qué fue lo que hizo unos versículos después? Mira lo que dice el versículo 9 al 15. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó. Y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl, miren lo que hizo Saúl, mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Atención ahí, no se les olvide lo que hizo Saúl ahí, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a tropas para vigilar la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando salieran a la mañana siguiente. Pero Mical, que era la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Versículo 3 está bien chistoso, atención, dice, luego ella tomó un ídolo. ¿Qué es un ídolo? O sea, una estatua, ¿ok? Un ídolo, imagínense la virgencita, ¿vale? Dice, luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó, tráiganmelo con cama y todo para que lo maten. Entonces, hermanos, lo trataron de esconder, pero Saúl dijo, no, a mí no me hacen menso. Vayan y sáquenlo con todo y verdad que lo tengo que matar, dijo así. Hermanos, Saúl estaba pero lleno de coraje, no se le iba a escapar David. Ahora Mical, hermano, la esposa de David, si tú terminas de leer todo el capítulo 19 te vas a dar cuenta que no era muy amiga de David. Después cuando llegó Saúl le dijo, no, yo le dije que se escapara, pero yo lo ayudé porque él me amenazó que me iba a matar si no lo hacía, ¿no? Entonces Mical no era su esposa, pero no era una persona leal a David. Lo ayuda a escapar, pero luego lo ponen mal enfrente de David, ¿no? Mira, a través, hermanos, de amigos fieles o incluso a pesar de amistades desleales, Dios siempre cuida de nosotros. Dios siempre cuida de nosotros. Porque nunca lo olvidas, Dios cuida a quienes, a los que le sirven. Dios cuida a los que le sirven. Lo siguiente, hermanos, en la historia nos recuerda también, hermanos, que Dios es soberano incluso sobre el enemigo. Mira lo que dice versículos 18 al 24. Dice, así que David escapó y fue a Ramá para ver a Saúl y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, atención, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también, ¿qué hicieron? Comenzaron a profetizar, dice así. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a sus tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercero. Entonces 3 grupos de soldados mandó Saúl en contra de David, y cada vez que llegaban con David se ponían a profetizar los soldados. Versículo 23 dice, entonces, versículo 22 dice, finalmente Saúl mismo dijo, no, pues ahora yo voy. Fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Saúl, y él también comenzó a profetizar. Oh, hermanos, ¿qué pasaba cada vez que venían en contra de David? Sus enemigos comenzaban a profetizar, es así. Esto, hermanos, es Dios interrumpiendo el ataque del enemigo. Esto es Dios interceptando. ¿Estamos? Hermanos, el enemigo no únicamente falló, terminó haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho eso en nuestras vidas? Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Momentos en los que llegamos a casa y abrimos las noticias. ¿Viste el accidente que hubo donde venías manejando? ¿Viste lo que pasó, verdad, aquí? Hermanos, yo no sé tú, pero esas son muchas ocasiones en las que Dios
interrumpe el ataque del enemigo en nuestra cuenta. Yo me acuerdo, hermanos, cuando fuimos al viaje misionero de Yucatán 2020, ¿verdad? Y fuimos, ¿verdad? Y nadie se enfermó. De regreso, que COVID-19. ¿Cómo fue? Ahí estábamos una bola de 100 personas compartiendo hamacas y comiendo los mismos, todos juntos, hermanos, y nunca nadie se enfermó. ¿Había gente enferma a nuestro alrededor? Seguramente sí, pero Dios cuida a los que le sirven. Dios cuida a los que le sirven. Dice aquí que Saúl y sus tropas profetizaron, dice así. La palabra, hermanos, que aparece originalmente en el hebreo es la siguiente, es Nava. ¿Qué significa la palabra Nava en el hebreo, hermanos? No únicamente cuando habla de profetizar, no únicamente está hablando de predecir el futuro. No, hermanos, en realidad cuando utiliza esa palabra, profetizar es hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, cuando alguien se para aquí para predicar, a compartir un testimonio, para orar por los demás, está profetizando, ¿verdad? Es una persona que está hablando bajo la influencia de Dios. ¿Estamos? Entonces, lo que estaba pasando con los soldados de Saúl, con Saúl mismo, era de que estos hombres venían a matar a David, y lo que terminaban haciendo cuando llegaban enfrente de él es que en vez de matarlo, traían palabra de vida. Imagínate, ¿no? Los encargados de llevar muerte terminaron por llevar vida. El salmista, hermanos, de una manera muy increíble dice lo siguiente: la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, dice así. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria porque tú la usas como arma, dice así. Oh, man, eso es tan increíble porque lo que el enemigo de Dios terminó siendo de bendición para él. Únicamente, ¿verdad? Aquel ataque del enemigo únicamente terminó por confirmar, ¿verdad?, que Dios está en control de las cosas. ¿Recuerda lo que hizo Saúl, hermanos? Ahí en el versículo 11 les dije, acuérdense de eso. Versículo 11 dice que Saúl mandó a sus tropas para que hicieran, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que vigilaran la casa de David. ¿Se acuerdan de eso? Los que traen sus Biblias, váyanse rápidamente al Salmo 59. Salmo 59, Salmo 59. Salmo 59. O en sus celulares, lo que sea. Aquí ya les dije, ¿verdad?, que no traigan celulares, que traigan Biblias, pero bueno. Dios con su rebeldía de ustedes. Ya lo tenemos, Salmo 59. ¿Sí? En algunas Biblias, ¿verdad?, antes de que inicie el Salmo, vas a encontrar un texto descriptivo, ¿verdad? O que te provee como contexto de cuándo se escribió ese Salmo, el Salmo 59. En mi Biblia aparece lo siguiente, dice, para el director del coro, Salmo de David. ¿Quién escribió el Salmo? David. Acerca de cuando Saúl envió a soldados a vigilar la casa de David para matarlo. Cántese con la melodía de No destruyas, no sé cuál es ese himno, pero ¿cuándo se escribió ese salmo? Cuando David estaba encerrado en su casa y los soldados de Saúl estaban vigilando su casa, ¿ok? Mientras lo estaban odiando, David estaba escribiendo, ¿ok? David estaba escribiendo. Mientras lo querían matar, David estaba escribiendo, ¿verdad? En medio de la prueba, David estaba escribiendo. En medio de la persecución, David estaba escribiendo. ¿Qué fue lo que escribió David? Salmo 59, 1 al 17, lo voy a leer todo, ¿vale? Dice: rescátame de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada, enemigos feroces están a la espera, Señor, aunque yo no pequé ni los he ofendido. No hice nada malo, sin embargo se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a estas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados.
Salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas, dicen con desdén: después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes, burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza, espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo. Arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras rodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, dice David, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Oh, hermanos, joyita, ¿verdad? Que David pulió en medio de la persecución. Hermanos, el Saúl destruyó a David. El ataque de Saúl lo terminó por fortalecer. Y yo estoy seguro, hermano, que lo mismo va a suceder con la prueba que el día de hoy estás enfrentando. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios no tan solo te va a cuidar en la batalla, sino que Dios te va a fortalecer en la batalla. Yo estoy seguro que Dios no únicamente te va a dar las herramientas para salir de esa batalla victoriosa, sino que vas a salir de esa victoria más alto que antes, más lleno del Espíritu que al principio. Hermano, esa prisión que estás viviendo el día de hoy, ese conflicto que no se resuelve, si se va, hermanos, Dios no solo te está cuidando, Dios te está preparando, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la persecución. Hermano, mira, lo que hoy sientes como ataque, mañana será el testimonio que glorificará el nombre del Señor. Esa es la realidad. Hermanos, es una bendición que el Señor nos mantenga en la batalla, porque en la batalla crecemos. En la persecución fortalecemos nuestra fe. Cuando nos sentimos pequeños es cuando más, hermanos, podemos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. Porque Dios cuida de sus hijos. Hay un himno, hermanos, que le voy a pedir a Isaí que me ayude con él. Que es un himno, hermanos, que nos recuerda, ¿verdad? Dios cuida de nosotros. Es un himno, hermanos, que nos recuerda, mira, si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los pajaritos, Él también cuida de mí. Cuando voy al trabajo, cuando tengo que hacer cosas que ponen en riesgo mi vida, el Señor cuida de mi vida. Cuando los niños van a la escuela, cuando los niños van al parque, cuando los niños van con sus amigos, Dios cuida de ellos. Cuando tenemos que salir a servir a lugares extraños, Dios cuida de nosotros. Cuando enfrentamos diagnósticos en nuestra contra, Dios cuida de nosotros. Cuando nos encontramos peleando batallas emocionales, Dios cuida de nosotros. Cuando nos sentimos inseguros, Dios cuida de nosotros. Señor, gracias porque a través de las historias, Señor, que encontramos en tu palabra, a través de la vida de tus siervos, Señor, que vemos, Señor, enmarcadas, Señor, en las Escrituras, vemos la manera en cómo tú has cuidado a cada uno de ellos que te sirven. Padre, tú sigues siendo el mismo Dios de ayer y hoy. El mismo Dios que cuidó a David de Saúl es el mismo que cuida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando enfrentamos persecución, cuando atravesamos batallas, cuando a la vida llegan las pruebas,
tú cuidas de nosotros. Tú velas por nuestro bienestar. Así como, Padre, tú cuidas de los pajaritos y de las aves, Señor, tú también cuidas de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, qué son aquellas cosas que traen, que permiten que el miedo entre. Tú conoces, Señor, la prueba que nuestros hermanos están enfrentando, conflicto que tal vez están atravesando. Cuidas, pero estás preparando, Señor, el proceso. Gracias, Padre, porque a pesar de que no quitas al Saúl de nuestras vidas, no una de nuestras pruebas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.